la casa y lo tengo a leer peligros del formol. Lo usé muchas veces. Cáncer de intestino nasal, se puede codificar el cáncer de vaya por un café y se le pasa. Ahí está ese café. Pero está caliente. Está caliente. No, está frío. Sí, ¿quién toma café caliente? Sí, lo vimos. Yo no sabía que en Cuba, mi hermano está allá haciendo una residencia y me dieron una visita. En Cuba no hay ninguna cafetería donde te sirvan café frío, todo es café caliente. Ah. Tienen que llevar sus cubitos de hielo. No hay hielo, Nada, vale. qué loco, no es lo peor, lo había dicho, o sea, podrán no tener comida, no tener cosas, pero no tener hielo. ¿Tener café frío? Mejor nada. Y ya decidí dejar de apoyar la izquierda. No es posible que muy bien. A la izquierda. Vamos a pasar a otro tipo de glomerulosis. Es la glomerulosclerosis. Su nombre lo dice, focal y segmentaria. Entonces ahí tenemos ya la definición de esto. Es una esclerosis en algunas áreas de los glomérulos, en algunos glomérulos del río. Eso significa glomerulosclerosis focal y segmentaria. Fibrosis en algunas áreas de los glomérulos, en algunos glomérulos. Entonces voy a tener glomérulos también y otros glomérulos que tienen cierto grado de afectación. Lo podemos ver como una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, donde no podemos encontrar alguna causa asociada, o lo podemos asociar, que sería lo más frecuente, a otras enfermedades o a otras patologías de base. Es una de las causas de daño renal crónico más frecuentes en parte de pacientes con VIH. Entonces, es una de las que tenemos. Alrededor del 5 al 10% de los pacientes con VIH llegan a tener glomerulosclerosis focal y segmentaria. También pacientes que abusan de heroína. Puede ser secundaria a otras glomerulopatías, principalmente una que le llamamos nefropatía por EGA, que vamos a ver más adelante. Y pues nos quedaríamos con esas principalmente. Es causa del síndrome nefrótico, no sé si acuérdense, lo teníamos ahí dentro del cuadrito de diagnósticos diferenciales de síndrome nefrótico. Y lo que va a ocurrir principalmente, lo que ya podría indicar ahorita, que es lo que está pasando, es que hay daño a los podocitos. ¿A cuál se parece? A la anterior. Sí. En la anterior había función de los procesos podálicos, en esta también se ve función de los procesos podálicos, entonces se cree que es una continuación de la enfermedad por cambios. ¿Sí se entiende? Ese es el generalizar el glomérulo, pero esto lo podemos tener como un proceso que va continuando después de la función de los procesos. Si yo veo una microscopía electrónica de un paciente que está empezando con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, lo que voy a ver es una enfermedad por cambios mínimos. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas partes del glomérulo más adelante van a empezar a esclerosar, pero no todo el glomérulo. Pero si yo veo las partes que no están esclerosadas, voy a ver función de los porocitos. Entonces, por eso se cree que es una continuación de la enfermedad. A diferencia de la enfermedad por cambios mínimos, en esta la respuesta a corticosteroides es menor, varía mucho de paciente a paciente, pero no esperamos una buena respuesta en comparación con la enfermedad por cambios mínimos. ¿Alguien trae un café que huele muy bien? Qué padre. El paciente puede llegar a cursar con hematuria y hipertensión, es donde les digo, empezamos a entrar a zonas grises donde no podemos definir las cosas, pero quédese con síndrome nefrótico mejor para que no vaya para eso. Ya, si alguien se hace nefrótico, pues ya va a ver que lo vemos con la un pequeño porcentaje, alrededor del 50% de los pacientes pueden llegar a desarrollar enfermedad en etapa terminal. Con el paso del tiempo, viene de la mano de lo que es la pobre respuesta cortical
corticoides, entonces va a ir siendo progresivo el problema. Y finalmente vamos a terminar con glomérulos que están esclerosados en una mayor cantidad y la función renal disminuye. Morfología que vamos a ver, como la imagen lo muestra aquí, vamos a ver áreas donde hay esclerosis en la microscopía de luz, a ver si me ven. Y entonces vamos a ver esto. Tenemos áreas del glomérulo que están normales y un área del glomérulo donde estamos viendo depósito de material hialino. Esa es una tinción de paz. Entonces, lo que se ve más rosa es porque allí está ocurriendo la esclerosis. Si hacemos fluorescencia, puede llegar a ser negativa, pero eso va a determinar cambios mínimos, o nos puede dar positividad, principalmente para C3 o IgM. En este caso, igual que en el anterior, la inmunofluorescencia se hace para descartar otros problemas, pero no nos ayuda al diagnóstico. El diagnóstico, de hecho, lo hacemos principalmente con la microscopía de luz. Pero lo otro se sigue haciendo para descartar otras causas de este problema. Y lo que vamos a ver en la microscopía electrónica es igual borramiento de los procesos polánicos, o sea, igual a la anterior que era de característica. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una glomerulosclerosis focal y secundaria y una enfermedad de los virus? La esclerosis, que es focal y secundaria. O sea, si se fijan en el nombre, se los elimina. Que no se les olvide la asociación a otras patologías, principalmente el VIH. Y si quieren, ahí metan también la nefropatía colegial, pero que es principalmente con VIH. Es una nefropatía asociada. Luego tenemos otra que también cursa generalmente con síndrome nefrótico, que es la nefropatía membranosa. En esta vamos a tener depósitos epiteliales a lo largo de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿dónde van a estar los depósitos? ¿Debajo del endotelio o debajo de los podocitos? Debajo de los podocitos. La mayoría de las veces se originan por anticuerpos que van dirigidos contra antígenos que hay en los podocitos. Tenemos otras causas que pueden ser, por ejemplo, infecciones, y aquí apuntan bien eso, puede estar asociado a VIH, a sífilis, también puede estar asociado a neoplasias, lupus, a algunos metales como oro y mercurio, o medicamentos, que era otra cosa que habíamos dicho. ¿Sí? Pero los depósitos, ¿dónde se encuentran? Debajo de los podocitos. ¿Okay? Entonces podemos tener causas de origen primario, la gran mayoría va a ser así, pero también necesitamos excluir otras causas. Se fijan que al paciente se le hicieron pruebas serológicas para virus de hepatitis B, para VIH, no recuerdo la historia. Se intentan descartar varias otras causas asociadas. Los pacientes debutan con un síndrome nefrótico y usualmente también no responden a una terapia con corticoides. Ese es un punto importante porque muchos de estos pacientes van a ir progresando con el paso del tiempo y van a necesitar un trasplante. Entonces, llega a ser un poquito. Si podemos identificar, por ejemplo, algún agente infeccioso, alguna neoplasia, un medicamento, o que el paciente está usando sales de mercurio, que casi no se usan, o de oro, pues le interrumpimos el uso de eso y deberíamos de frenar la progresión de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, sí hay manera de poder entender un poco al paciente. Entonces, se depositan los complejos inmunes, eso activa el complemento, se forma el complejo de ataque a la membrana y va a llegar a los podocitos, y el daño a los podocitos es lo que nos está causando el proteína. ¿Qué es lo que vamos a ver en la nefropatía membranosa? Vamos a ver el engrosamiento de la membrana basal glomerular cuando hacemos una tinción de paz, o cuando lo vemos en HBF, cómo se van a ver los capilares glomerulares redonditos. Ya van ubicando que tenía este paciente que estábamos viendo en el caso. Pues en casi todos es la limita, estás tirando. Entonces, déjame investigar.
Bueno, entonces, características. En microscopía de luz, en hematoxilina, iosina y en paz, lo que vamos a ver es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Se vuelve más rígida y por eso se vuelve redonda. Y si hacemos una tinción de plata, vamos a ver cómo es que la plata se mete entre los depósitos subepiteliales y entonces hace un patrón que le llamamos en spikes o picos. Bueno, tachones, a veces lo dicen. Entonces, si se fijan, el problema son estos depósitos electrodensos. Aquí hay poquitos, la verdad es que normalmente hay muchos. Y poco a poco se van acumulando más esos depósitos y la membrana basal glomerular, vamos al anterior, la membrana basal glomerular significa que está delgada. Se depositan los complejos inmunes o se forman los complejos inmunes y la membrana basal glomerular va a intentar crecer sobre esos complejos, entonces se va a ir engrosando, que es lo que vamos a ver en la microscopía de luz. Cuando estamos en esa fase, si se fijan, hay 4 estadios. En el primero tenemos escasos depósitos, en el estadio 2 ya tenemos complejos más abundantes, pero la membrana basal se empieza a engrosar, como intentando pasar por encima de esos depósitos de complejos inmunes. Cuando estamos en este estadio es donde se ve más típicamente los spikes. En el estadio 3 ya la membrana basal glomerular logró rodear los depósitos de complejos inmunes y se va a ver bastante gruesa. Entonces, esta es una tinción de plata y no sé si se fijan que hay como unos pequeños rayitas. Aquí se ve mejor, como espinitas. ¿Sí? ¿Qué ha tenido el paciente del caso que vimos al inicio? Entonces, una nefropatía de la prótesis. ¿Y en qué estadio estaría? Pues probablemente en el estadio de luz, que es la mayoría de los pacientes que estarían. Bueno, posteriormente se va engrosando. Bueno, aquí está la microscopía electrónica y el spike corresponde a la membrana basal glomerular y los espacios que hay entre los complejos inmunes. Por eso se ven esos piquitos en la tinción de plata. Posteriormente la membrana basal glomerular se engrosa totalmente ya y rodea los complejos inmunes. A ver si tengo la microscopía. Bueno, y entonces nos da una imagen diferente, no sé si se fijan, ya no son los spikes. Entonces a esta imagen le llamamos una imagen de doble carril, ¿sí? Porque vemos por un lado la membrana basal glomerular de color negro y por el otro otro. También se le llama imagen de Ariel, bueno, cada quien le da el nombre que se le quiere interpretar. Pero sí se fijan como hay una membrana o una zona teñida de negro y no hay otra paralela a esa. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, si yo tuviera el mismo paciente del caso clínico, pero veo esto, ya puedo decir qué pasó o progresó en un estadio 3. Y finalmente pasamos al estadio 4, donde se pierden los complejos inmunes, o sea, ya pasó bastante tiempo, esos complejos inmunes desaparecieron, la membrana basal queda muy engrosada y bueno, las áreas donde antes había depósitos electrodensos de complejos inmunes quedan vacíos. ¿Sí lo alcanzaba a ver? Todavía queda uno que otro complejo electrodenso por ahí, pero hay un área donde se están vaciando. ¿Con esta alguna otra duda? ¿Lo ves en aspecto de nuevos? En nuevos. Capaz, si lo vieron en el libro, te voy a decir que sí. Tenemos otra glomerulopatía, que es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Ya con su nombre pueden ir pensando qué es lo que está pasando. En lo que vamos a tener es daño en la membrana basal glomerular y también la otra parte, que es una de las cosas más características, es que va a haber una hiperplasia mesangial. Entonces también hay alteraciones en la zona mesangial. También van a proliferar los capilares, o las células capilares del glomérulo. Vamos a ver un poco más de eso. Estos pacientes son los que entran en la zona gris, donde pueden tener hematuria, pueden tener proteinúria, no los podemos definir generalmente. Entonces pueden cruzar con un síndrome de
se fijan es una enfermedad muy aparte de las otras. Bueno, 50% de los casos presentan un síndrome nefrótico, así que ya se pueden imaginar cómo vamos a estar. Tienen pobre pronóstico, generalmente los pacientes van a ir progresando y terminan con una falla renal y una recurrencia. Entonces, es otro de los que vamos a mirar. ¿Qué es lo que ocurre? Se depositan complejos inmunes circulantes y estos inducen la proliferación de las células que hay en el glomérulo. Además de complejos inmunes que vamos a ver en el capilar glomerular, hay un depósito de complejos inmunes que se pueden presentar en el mesangio. El engrosamiento de la membrana basal glomerular también nos da una imagen del doble carril. Entonces es diagnóstico diferencial de una etapa 3, ¿sí? De una otra cosa. La diferencia con es que los complejos inmunes que se depositan principalmente van a ser subendoteliales y podemos ver algo de complejos inmunes en lo que es el mesangio. Entonces tenemos los complejos inmunes mesangiales y subendoteliales. Pero si se fijan ya nos fuimos para el otro lado. Entonces una de las células que va a ser dañada, en vez de ser el podocito, va a ser el endotelio. Y al tener daño al endotelio, el paciente puede llegar a presentar hematuria. Entonces, lo podemos ir asociando un poquito a los síntomas centrales del paciente. Principalmente los complejos que vamos a ver van a ser principalmente la inmunofluorescencia nos va a dar un C3, que es un complemento que va a estar en forma granular, porque los depósitos son granulares y mesangial. ¿Podemos tener ejemplo? Sí, entonces no es algo muy específico, pero también puede estar. Lo más importante es el patrón. Subendotelial y que además de los depósitos subendoteliales tenemos depósitos que pueden estar en el mesangio. Bueno, aquí estamos viendo un número con tinción de meteorina de plata. No se ve muy bien la imagen en doble carril, pero hay algo que sí se nota, que es una proliferación celular muy marcada. O sea, tenemos una gran cantidad de células que hay en el glomérulo, cuando un glomérulo normal, y me voy a la enfermedad de cambios mínimos para que se note. Ahí está. No tiene tanta celularidad. ¿Sí? Se nota porque se ve un glomérulo muy ocupado, muy lleno. Realmente no nos podemos encontrar células, son que es opaco. Si les duele la cabeza, no se preocupen, para mí es un dolor de cabeza reportar esto con los maestros. Entonces ahí estamos teniendo una hiperplasia endotelial, una hiperplasia mesangial y se manifiesta como una hipercelularidad dentro del glomérulo. Ustedes ven espacios capilares ahí. Es difícil notar, hay alguno que otro espacio capilar abierto, pero la gran mayoría está ocupado por la gran proliferación de células que hay. Entonces, parecía como nos da la imagen de que se aquí está una tensión de paz que nos está dando el aspecto de doble carril, que les digo, es muy parecido a la estereoteresa de la membranosa. Y entonces aquí, no sé si alcanzan a ver, aquí estaría la célula endotelial y el depósito electrodenso, en vez de estar del lado de los podocitos, está justo por debajo de la célula endotelial. Aquí se necesita imaginación para nada. ¿Sí? Aquí hay otra célula endotelial y el depósito electrodenso está justo debajo del endotelio afectando la membrana basal y los procesos podálicos o los podocitos no están presentando esos depósitos. No se distinguen. Y bueno, aquí estamos teniendo la imagen de los depósitos electrodensos en la inmunofluorescencia, de los marcadores que pedimos, principalmente va a ser C3, eso no quiere decir que los otros no vayan a ser positivos. Y entonces, vemos en el capilar glomerular, no sé si se fijan, hay depósitos electrodensos en algunas zonas, nos da un patrón granular muy bonito, pero si nos vamos a la parte central, aquí está un poquito hacia la orilla, aquí hay un capilar glomerular y aquí debería ser el mesangio, también estamos viendo posibilidad para la inmunofluorescencia. Entonces, tenemos depósitos subendoteliales o capilar, pero también el mesangio.
C3. Esta posteriormente se fue dividiendo, entonces se ha dividido en dos tipos, que es la enfermedad por depósitos densos. Anteriormente se pensaba que era una glomerulonefritis proliferativa, tipo 2, ahora se llama enfermedad por depósitos electrodensos, y tenemos la glomerulonefritis por C3. No lo repetir, lo distinguen. Generalmente estos pacientes van a presentar un síndrome nefrítico, también pueden presentar síndrome nefrótico. Se queda igual que la membrana proliferativa, como en un grupo de aspecto le voy a llamar una zona gris, puede ser uno, puede ser otro. Igual que el mal pronóstico, aún si se le hace trasplante, y este es un punto característico de estas, aún con el trasplante el paciente puede recaer en la enfermedad. Su problema no está en el riñón que tiene el paciente, sino en el complemento que tiene el paciente. Entonces se le puede hacer un trasplante, pero si no se controla el complemento que se activa por sí solo, pues entonces nos va a dar problemas. Cuando el paciente presenta ya sea síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, en un periodo de unos 2 años y medio, más o menos, un poquito menos, puede llegar a fallar en la terminal, y entonces ahí sí necesita el trasplante, si eso lo vamos a tener con diálisis durante mucho tiempo. Bueno, ya dijimos que es una desregulación del complemento, hay varias enfermedades que activan el complemento por la vía alternativa. En la microscopía de luz, lo que estamos viendo es un glomérulo también hipercelular, no sé si lo notan, pero no sé si se fijan dónde están las flechas. ¿Qué está pasando con la cápsula de Bowman? Está proliferando, exactamente. Entonces tenemos aquí el glomérulo, y la cápsula de Bowman en una zona está celular también. A eso le llamamos semilunas. Son semilunas celulares porque hay semilunas hialinas o escleróticas. No es específico de esta enfermedad, eso es importante tenerlo en cuenta. La formación de semilunas celulares no es un cambio específico de esta enfermedad, pero sí es una urgencia patológica. Aunque suene raro. Cuando un patólogo que ve biopsia renal observa semilunas celulares, tiene que llamarle inmediatamente al nefrólogo y decirle que está viendo las semilunas, porque lo más probable es que este paciente en cuestión de semanas pierda el ritmo. Entonces, normalmente cuando se reporta eso, se le da dosis antes de corticoides, se intenta de tratamiento y se empieza a buscar un trasplante o un programando para diálisis, porque sabemos que el paciente va a decaer rápidamente. Les digo, no es específico de las glomerulopatías por C3. Se puede presentar en hombres, por ejemplo, en una membrana proliferativa podríamos tener esta semiluna, y también ocurre con cierta frecuencia en pacientes con nefropatía por lupus. Entonces, eso ocurre. De hecho, probablemente se vea una explosión de ese trasplante. Vamos a hablar de semana pero, entonces, acuérdense, la presencia de semilunas celulares nos habla de que este paciente va a progresar rápido a fallar. Y es una urgencia reportar esto. Muy bien. Ya dijimos microscopía de luz, puede haber semilunas, y en la microscopía electrónica vamos a ver depósitos electrodensos que son supernucleares, muy parecido a la membrana proliferativa, pero aquí sí vamos a tener los depósitos electrodensos exclusivamente por C3. En el otro puede haber IgG o IgM, pero en este van a ser por C3. Eso sería lo más importante. Fíjense aquí cómo es que están siendo marcados los depósitos electrodensos, y eso es otra cosa, son más abundantes que lo que estábamos viendo en una membrana proliferativa. Entonces, eso es otra cosa que podemos tener. ¿Hasta aquí alguna duda? Okay. No confundan, cosa que yo hago muy frecuentemente, glomerulopatía o glomerulonefritis membranosa con la membrana proliferativa, que son muy parecidos. Vamos a pasar a otra que está un poquito más sencilla de entender, que es la glomerulonefritis aguda post-estreptococcus.
micótica, que actualmente se le llama glomerulonefritis aguda postinfecciosa, porque se ha visto que no solo se asocia a infección por estreptococo, aunque los casos clínicos siguen siendo, en las preguntas de examen, por esto. Entonces, para que tengamos esta, generalmente vamos a tener el antecedente de que el paciente tuvo alguna infección por estreptococo del grupo A o por algún otro agente infeccioso, por lo menos dentro del periodo de 4 meses previos a presentar su síndrome. ¿Con qué síndrome debutan estos pacientes? Nefrítico. ¿Sí? Entonces, les digo, en pediatría se simplifica mucho. Tengo un paciente, un bebé o un niño de 2 años, 3 años, con síndrome nefrótico, que es lo primero que pienso. Cambios médicos. Tengo un bebé con síndrome nefrítico, postestreptococo. En niños es bastante sencillo. La clínica, nuevamente, síndrome nefrítico, va a presentar edema e hipertensión. Acuérdense, el síndrome nefrítico puede presentar elevación de los osvados, o sea, el blue. Entonces puede tener azopenia leve, moderada, y generalmente vamos a tener hematuria macroscópica. O sea, van a estar saliendo ahí eritrocitos. Una de las pruebas que se puede hacer es anticuerpos contra estreptolicina O, y saldrían positivos, y bueno, eso ya los hacemos totalmente después de estreptococo. La mayoría de los pacientes se les da un tratamiento de soporte y posteriormente van a ir recuperándose. Entonces, tienen un curso, podríamos decir, hasta cierto punto benigno. Pero algunos pacientes pueden desarrollar falla renal, dependiendo del daño y la severidad que esté teniendo. Pero en su mayoría son pacientes que les damos una muy buena hidratación o tratamiento de soporte y deberían de salir adelante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Activación del complemento por esos depósitos de complejos inmunes, van a quedar subepiteliales. Otra cosa que vamos a ver es proliferación del endotelio, ¿sí? Muy parecido a las anteriores que hemos visto, y proliferación mesangial. ¿Qué es lo que me va a ayudar a distinguir esta de la membranoproliferativa o la que es por C3? La localización. Los complejos inmunes son subepiteliales a diferencia de los anteriores. Y lo otro es que en la microscopía de luz hay algo muy obvio. Hay presencia de neutrófilos, cosa que no hay en las otras. No sé si los alcanzan a distinguir. Hay proliferación celular, pero hay ciertas células que no corresponden a células mesangiales. Por ejemplo, aquí hay un neutrófilo, acá hay otro que está muy obvio, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, si yo en la biopsia veo proliferación endotelial, proliferación mesangial, pero hay neutrófilos, una de las cosas que preguntaría es, este de seguro es un niño o niña, y muy probablemente tiene el antecedente que tuvo una infección de garganta. Y casi siempre los casos clínicos se les presenta masculino de 5 años, que debe ser todas relacionadas con una infección de una pneumonitis, y actualmente está presente en la historia de infección y va muy encaminado. En los boards les ponen imágenes, pero si tienes la historia clínica, no te necesitas una cuestión de imagen. Vas así directo a la respuesta. Bueno, los capilares pueden tener necrosis por la acción de los neutrófilos. Se pudieran llegar a formar semilunas, pero eso sería más en los pacientes que progresan a falla renal. Les digo, son pocos, pero algún paciente pudiera llegar a tener falla renal. Se presentan los depósitos subepiteliales, que es lo que nos podría ayudar a distinguir entre una membranoproliferativa o una por C3, y los depósitos generalmente son por IgG, por complemento. Entonces, aquí podemos ver qué tipo de fluorescencia nos está dando. La mayoría son granulomas. Tenemos otra nefropatía, que es una nefropatía por IgA. Esta es una de las más comunes en adultos.
causa síndrome nefrítico. Lo podemos tener principalmente en adultos jóvenes, o sea, personas que están alrededor de los 20, de 18, 20, de 30 años. Para que nunca se les olvide, es la que tuvo Simón. Sí, es el físico-culturista que tuvo esa. Tuvo una nefropatía. Entonces, bueno. Un punto muy importante que viene casi siempre en las preguntas de examen: hay un antecedente de una infección viral previa. Entonces, eso nos debe llamar la atención generalmente. Son infecciones virales previas y no son semanas que llevan con la infección, sino unos 2, 3 días, o sea, es poco tiempo recién que tuvo la infección, apenas se pudiera estar recuperando y viene la nefropatía crónica. Nuevamente, ¿cuál es la clínica del paciente? ¿Con qué síndrome va a debutar? Nefrítico. Generalmente la hematuria es autolimitada, o esta enfermedad la mayoría de las veces es autolimitada, el paciente va a presentar la hematuria, pasan algunos días y se puede llegar a recuperar. Obviamente le damos tratamiento de soporte, hay que mantener la función renal y todos los pacientes que tienen nefropatía están siendo hidratados, se les está dando varios medicamentos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Su nombre lo dice. Los depósitos que se van a acumular van a ser de IgA. Entonces en la inmunofluorescencia IgG sale negativo, IgM sale negativo, C3 generalmente sale negativo, pero IgA está positivo. Y lo otro es la localización. ¿Dónde van a estar estos depósitos? En el mensaje. Y lo otro es que vamos a ver proliferación mensajera. Entonces, si se fijan aquí, esta es una tinción de Paz y el capilar glomerular que está hacia la orilla se ve normal, pero las células mesangiales, sobre todo en esta zona, se puede ver, están proliferadas. No sé si tengo la inmunofluorescencia. Si se fijan nuevamente, aquí se ven los arcos de los capilares glomerulares, pero no están positivos para la fluorescencia. En cambio, al centro de esos acúmulos de capilares, ahí está positivo. Esa es una fluorescencia mesangial. Ya fueron, el nombre se los dice, es IgA mesangial. Ahí estamos viendo, si se fijan arriba, lo que está más negro es un eritrocito. Ese es el capilar glomerular, se ve bien. Si nos vamos acá abajo, ahí están los depósitos electrodensos marcados por la flecha. Y están donde están las. Se puede asociar a otras enfermedades por IgA. Entonces ahí, no sé si se acuerdan, esclerosis celiaco o dermatitis herpetiforme pueden estar combinadas en el historial clínico del paciente. Ese es otro punto que a veces les pueden poner, de que el paciente presenta eso y además tiene antecedente de presentar algún eritema parecido a herpes, etc. Entonces, para tener tenemos otro tipo de glomerulonefritis. Esta no es una enfermedad en sí, sino es como le llamamos a todas las glomerulonefritis que tienen semilunas celulares. Entonces, sea cual sea la causa de una semiluna celular, yo le voy a llamar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y ya les dije, son pacientes que van a progresar a falla renal en cuestión de días o en cuestión de semanas, pero hay que tenerles mucho cuidado. Entonces, es un síndrome clínico, no es una patología específica, no es una enfermedad en sí, hay que buscar de cuál todas las nefropatías que estamos viendo que se le están causando, y lo importante es que la pérdida de la función renal va a ser rápida. Generalmente estos pacientes tienen oliguria severa, ya lo habíamos dicho, una oliguria o una lluvia nos habla de una falla renal, entonces hay que tenerlo en cuenta. Las causas puede ser, por ejemplo, un síndrome de Goodpasture, donde hay anticuerpos dirigidos contra la membrana vascular, puede ser por complejos inmunes o puede ser pausoinmune. Que pausi-inmune quiere decir que yo le hago una inmunofluorescencia y todo me salió negativo. A veces así se presentan varias de estas inmunofluorescencias.
El punto importante que tienen que tener nuevamente es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es una glomerulonefritis cualquiera que sea, pero que hay presencia de semilunas celulares. Y con eso ya tienen cubierto ese tema bastante bien. Vamos a ver, que son pacientes que se van a deteriorar. Con eso los cambios que podemos ver en el glomérulo son muy variados dependiendo de cuál sea la patología de base que está causando esa glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces aquí tenemos un glomérulo y lo que llama la atención rápidamente es la semiluna celular. ¿Se lo alcanzan a delimitar? Semilunas celulares, este paciente la ve. No sé si esta tabla me la tiene, probablemente sí, de Robbins, pero yo les recomiendo hagan su tabla, hagan ese ejercicio de escribir ustedes. Les va a ayudar más que tomarme la foto. Entonces, ahí viene presentación clínica más frecuente, cómo se ve la microscopía de luz, si es que es característica, cómo se ve la deflorescencia y cómo se ve la electrón. Y eso les puede ayudar. Sí. Pero vamos a la mitad de las glomerulonefritis. Tómenle la fuerza. Sube el mío. Ese está de no sé si alguien tiene. Pero sube el mío. Lo que ya está. ¿Cómo de que no? Si estoy viendo lo que acaba de subir. Ya terminó la clase.